buenas tardes, bienvenidos a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar del tema cáncer de mama. Nos vamos a ocupar de su detección precoz, de cómo prevenirlo y qué influencia tienen los antecedentes familiares en esta enfermedad. 18.000 nuevos casos hay por año en la Argentina de cáncer de mama. Enseguida venimos. Bueno, vamos a hablar, como dijimos en Había una vez una mujer, de cáncer de mama, y para eso está con nosotros una reconocida mastóloga de nuestra región, la doctora Lilia Lugo. Le agradecemos que haya venido. Gracias, Lilia, por estar aquí. Gracias, Gabriela, por la invitación. Bueno, queremos hablar de cáncer de mama. Lo primero que quiero preguntarte es si esta enfermedad se puede prevenir a través de un diagnóstico, digamos. Sí, lo que tiene esta enfermedad es detección precoz. Y de la mano de la detección precoz es que está todo lo que viene de pronóstico favorable posteriormente. Claro. Entonces, siempre la idea es poder entrar en controles de mamografía. Entonces, hablando de lesiones que pueden detectarse a través de la mamografía sin sentir, es decir, sin tener que llegar a sentir el nódulo o el bulto para la mujer, son lesiones que, al ser no palpables, tienen mucha mejor evolución, mejor respuesta, porque de la mano del tamaño de lo que se encuentre se habla perfectamente de probabilidades de hasta un 98% de curación o de pensar de que esto no va a volver a aparecer más. Claro, ¿y cada cuánto tiene que hacerse una mujer y en qué edad un control de estas características que vos estás hablando? En términos generales, la edad que nos define empezar con un control anual son los 40 años. Una vez al año a partir de los 40. Hay algunas normas de diferentes sociedades en el mundo que dicen que entre los 35 y los 40 se aconseja tener una mamografía de base para ver cómo uno arranca los controles. Y eventualmente después personas que por cuestiones muy particulares, inherentes a antecedentes familiares o cuestiones personales que vienen de detecciones en sus mamas, pueden empezar con sus controles antes de ese tiempo. Pero para una mujer normal, por edad, 40 años, Está perfecto. ¿Y es factible el tema del autocontrol que se hace la mujer? ¿Sirve? Sirve, el autocontrol sirve, pero la idea de una mujer controlada es que justamente si existiera algo lo podamos determinar antes de que se toque. Claro. Porque porque cuando ya está el nódulo. Bueno, por ejemplo, ¿qué avance puede tener esta enfermedad? Supongamos, porque nosotros decimos el control se hace una vez por año. Si aparece un pequeño nódulo, ¿cómo crece en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo puede ser realmente peligroso? Y en términos generales, el año está definido justamente porque si de un año para el otro uno no se logra determinar alguna cuestión que todavía está también no visible para los métodos de diagnóstico que tenemos, puede hacerse visible en el próximo control, en el año posterior, sin que nos cambie el pronóstico de esa paciente. Claro, sí. Te quiero preguntar por los antecedentes familiares, a lo que vos hacías referencia, porque bueno, también se conoció desde esta decisión que tomó la conocida actriz Angelina Jolie. Todas las mujeres salimos a preguntar qué había que hacer, en qué consistía esto y si realmente había que hacerse una operación de estas características, ¿no? Sí, hubo mucho revuelo, mucha consulta por esta situación, porque evidentemente muchas mujeres que tienen realmente una sobrepercepción de su riesgo individual, creen, escucharon esta noticia y fue el detonante para consultar y decir, yo quiero que me lo hagan. Hacer esto. Con mucha fantasía al respecto también, en el sentido de pensar de que no tiene tiene sus pros y sus contras, tiene sus riesgos también en pacientes que puede estar, de que sabemos que puede ayudar a disminuir su riesgo, está perfecto, pero en realidad son muy pocas las mujeres como Angelina, es decir, que lleguen a esa situación. Es decir, Angelina llegó después de, sus antecedentes familiares determinaron la probabilidad de que ella podía tener una alteración genética, se testeó genéticamente, se encontró una alteración genética conocida
conocida de estar relacionada a las enfermedades que habían tenido las personas de su familia y conocida también en sus riesgos de desarrollar, o sea, de predisponerla a ella a tener un cáncer de mama a lo largo de la vida, tanto como lo que se dijo de un 80%. Claro. Entonces, en ella estaba perfectamente indicada la cuestión de sacar la mayor cantidad de tejido mamario, porque nunca se saca al 100%, y entonces tratar de reducir su riesgo a lo más cercano al 100% que se puede llegar. Claro. Vos decías que estaba sobredimensionada porque, bueno, hubo mucha consulta, digamos, acerca de esto. Mucha consulta, sí. ¿Qué incidencia, en definitiva, pueden tener los antecedentes familiares en que una mujer pueda tener cáncer de mama, desarrollar cáncer de mama? Tenemos, partiendo de la base de que 1 de cada 8 mujeres puede, a lo largo de su vida, desarrollar un cáncer de mama, es decir, con esa frecuencia, es que necesitamos, para pensar de que algo puede en la familia estar generando una predisposición genética, mínimamente 2, 3 o más familiares con cáncer de mama y edades jóvenes realmente, de menores de 40 años, de 50 años, y otros cánceres que pueden estar también asociados, que uno por ahí no les da trascendencia. No es solo de mama. Genéticamente, sí, la mama está ligada al ovario, muy ligada con respecto a estos genes conocidos. Entonces, también no desmerecer otro tipo de cánceres que puede haber en la familia, como eso. Es decir, el tener un cáncer de ovario genera mucho más riesgo para la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama eventualmente en una mujer que lo que significa tener la madre con cáncer de mama, por ejemplo, en esta situación genética. Que son cuestiones muy puntuales, porque si vamos a la frecuencia que existe de 100 cánceres de mama que vemos, podemos explicar genéticamente a 5, máximo 7. Esa es la probabilidad. Es decir, es muy baja la frecuencia de relacionar la genética al cáncer de mama. Claro. Bueno, pero de todas maneras, supongamos que alguien quiere hacerse un estudio para descartar esta posibilidad. ¿Qué tiene que hacer el profesional? Y en realidad es decir, la idea, me refiero, la idea de que si alguien consulta para hacerse un estudio, esa persona lo que tiene que hacer es asesorarse primero, es decir, consultar a un intermediario que es un asesor genético, que es el que determina la necesidad. El asesoramiento genético es el que determina la necesidad de realizar el test genético. Porque realmente no es un test que pueda venir como un test de sangre, que pueda venir con determinado valor, o sea que no es fácil de leer. Entonces uno tiene que saber qué probabilidades pueden existir de encontrar una alteración, como para saber a qué atenerse, a qué buscar en realidad. Entonces, no es fácil de pensar de que alguien quiera hacerse un test genético que, aparte de los costos que pueden llegar a tener, puede no ser de utilidad en esa paciente. Y sí puede ser de utilidad, sí un control más cercano, hacerse cuestiones más estrictas en otros sentidos, o hay otras opciones de hacer un esquema individualizado para cada paciente que consulta. Pero no todas las pacientes que quieren hacerse el test genético lo necesitan. Ahí cuando hablábamos de que se ha sobredimensionado, lo que decías vos, ¿no? Sí, totalmente, es decir, eso, sí, han salido también a preguntar por lo del test y dónde hacerlo y cómo, pero realmente el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra. Entonces, qué buena definición. Lilia, ¿y vos creés que la mujer tiene conciencia de la necesidad realmente de que haya una detección precoz de la posibilidad de tener un cáncer de mama? ¿Se hacen los estudios las mujeres una vez por año como deberían, o todavía medio como que, bueno, a mí no me va a pasar? No, yo creo que sí, que hay mucha conciencia, porque ha dejado de ser también un tema tabú. Esto lo hablan en las mesas, en toda reunión de mujer. Creo que es un tema que siempre se toca, porque en la medida que pasemos las determinadas edades, siempre tenemos en un grupo de conocidas
una, dos, Claro, tres mujeres que ya han pasado por esta situación, y realmente lo que se ve es que no está esta cosa de antes de ocultar lo que les pasa, sino al revés, es decir, de contar y de estimular a las demás a que consulten. Así que yo creo que siempre hay un efecto dominó. Detrás de cada paciente que le pasa siempre vienen fácil 10 amigas a consultar y hacerse los controles. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, después que se detecta el cáncer, digamos, que en realidad se detecta el nódulo, después se analiza si esto es benigno o maligno, así funciona, digamos. Y se detecta, es decir, hay diferentes, el estudio diagnóstico, el procedimiento diagnóstico lo que da son probabilidades de sospecha. Que se categorizan en o sea, tienen números de categoría en cuanto a los criterios de sospecha que tenga la imagen que uno ve. Sí. Entonces, en base a esos criterios uno puede determinar o controles más seguidos para ver la evolución que puede llegar a tener por la baja probabilidad de que eso pueda hacer algo, o bien determinar tener punciones de diagnóstico, es decir, punción previa. Que también hay mucho tabú con respecto, hay mucho desconocimiento con respecto a la punción o un conocimiento erróneo pensando de que la punción puede desparramarlo, dicen así las pacientes. No, claro. Hoy en día la verdad que entrar al quirófano 2013 sin tener un diagnóstico previo de punción es como que no tiene sentido, es decir, entrar sin saber qué es lo que, qué es lo que uno tiene o qué es lo que va a pasar adentro del quirófano, eso no tiene sentido. Ya es una medicina paternalista que no existe. Claro, está bien. Y después viene el tratamiento, ¿no es cierto? Que a veces incluye, bueno, para que no vuelva a aparecer, digamos, ¿no? El cáncer. Sí, siguiendo en esta base de que estamos en una detección precoz, de una lesión no palpable, y que es quirúrgica porque es un estadio inicial, la cirugía es la de primera intención, el intento curativo que uno tiene para esta situación. Está bien. Y todo lo demás, y que a mí siempre me parece interesante que las pacientes lo tengan este concepto, que es que todo lo demás que viene después de la cirugía es prevención. Es para tratar de disminuir la probabilidad al máximo de que esto vuelva a suceder. Y hoy en día la verdad que es muy poca la gente que quizás no recibe quimioterapia, porque la quimioterapia para el estadio inicial de cáncer de mama es prevención, es preventiva. Entonces también este concepto equivocado que traemos de que si le dieron quimio es porque realmente es como que no hay nada para hacer o que es grave la situación, y realmente para la mama el estadio inicial no es así. Bueno, hemos desmistificado mucho. Muchísimas gracias por haber venido, porque esto sirve, digo, para que las mujeres pierdan el miedo. Totalmente. Por eso te agradecemos. Sí, totalmente. No, gracias a vos, Gabriela. Bueno, nos vamos a la pausa y les vamos a contar nuestras vías de comunicación. Nuestro Facebook, Había una vez una mujer, nuestro teléfono 156-315-054 y nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com. Ya venimos, no se vayan. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer, estamos hablando del tema cáncer de mama y bueno, llegamos hablando con la doctora Lugo hasta justamente lo que ocurre después de la detección, la cirugía a la que tiene que exponerse una mujer cuando se encuentra justamente un cáncer de mama. Está con nosotros el doctor Rodolfo Benech, que es cirujano plástico. Gracias por haber venido, Rodolfo, muy amable. Gracias a vos por la invitación. Bueno, lo que queríamos en principio era que nos expliques brevemente en qué consiste una reconstrucción mamaria. Bueno, perfecto. Una reconstrucción mamaria en realidad son un número de técnicas quirúrgicas aplicadas a recrear una mama que ha tenido que ser operada habitualmente por un tumor de mama, ¿no es cierto? Para poder recrear una mama lo más natural posible a la mama que tenía previamente la paciente, ¿no? Claro, exactamente. Decime, Rodolfo, ¿y la reconstrucción mamaria puede realizarse al mismo tiempo que la mastectomía?
Sí, quería comentarte, puede realizarse hay de distintas maneras, o con tejidos diferentes a la del cuerpo de la paciente, sí, que puede ser en este caso aplicación de expansor y luego colocar un implante de silicona, ajá, o puede hacerse también con tejidos propios de la paciente, ajá, ¿no? Que pueden obtenerse de abdomen, de la región de la espalda. Cada, digamos, técnica tendría su indicación, ¿no es cierto? Cada paciente es único, por eso es algo muy individualizado, ¿no? El tema de la claro, reconstrucción mamaria. Y en realidad, ¿a cuándo puede hacerse? Está muy bien tu pregunta, es decir, la reconstrucción puede ser inmediata, cuando es en el mismo momento de la cirugía. sí, Esto tiene obviamente beneficio en el sentido de que se harían en un solo tiempo quirúrgico tanto el tratamiento de la patología de base, en este caso un tumor, como también la reconstrucción de esa mama. claro, Lo que habría que tener en cuenta en ese grupo de pacientes es aquellos que van a ir posteriormente a radioterapia, ¿no es cierto? Si van a necesitar posteriormente ese tratamiento, porque bueno, es en esos casos, ¿no es cierto?, donde habría que tener en cuenta, decir, son válidas ambas. claro, Mundialmente se está utilizando muchísimo la reconstrucción inmediata, sí, pero hay que saber que no a todos los pacientes es conveniente ofrecerles eso. Algunos tendrán que ir a una reconstrucción que es lo que se conoce como diferida, sí. es la que se hace un tiempo después de la cirugía y un tiempo después que haya tenido la radioterapia y todos los cambios que producen en la piel, ¿no es cierto?, en los tejidos locales, la radioterapia. Claro, pero bueno, digamos las mujeres por ahí tenemos miedo y decimos, bueno, ¿cómo que? Porque es una zona del cuerpo que bueno, que uno dice, bueno, ¿cómo quedará? Pero digamos, existe la posibilidad de que sea óptima la reconstrucción mamaria. Sí, sí, es un procedimiento que puede ser seguro. No está exento, como cualquier práctica quirúrgica, de algunas complicaciones, Sí, puede haberla. sí. Esto hay que ser muy claro, hay que explicarlo claramente, hay que hablarlo con la paciente. Se tiene también en cuenta los deseos de la paciente, Claro. ¿no? Tiene que consensuarse cirujano, ofrecerle lo más adecuado al paciente, pero también la paciente participa activamente, ¿no?, en la decisión Está bien. de cuál va a ser la reconstrucción de su Está mama. bien. Bueno, Rodolfo, y aprovechamos la oportunidad para consultarte porque hemos tenido algunas consultas sobre lo que es específicamente implante mamario. Sí. ¿En qué consiste un implante mamario? Un implante mamario consiste en la colocación de un dispositivo, en este caso implante de silicona, especialmente diseñados para lograr un aumento de volumen mamario. Estos implantes, bueno, ya estamos en la 6ª generación de los implantes, son muy seguros, por ahí alguno escuchó en algún que otro Sí. lado que estallan los implantes o que hay algún... Eso es un mito, ¿qué pasa con eso? No, bueno, como así se puede fracturar un hueso con un traumatismo de alta energía, bueno, Sí. puede llegar a romperse, pero no hay estallido de los implantes y demás. Claro. Es una práctica muy segura también que puede hacerse. No deja de ser una cirugía que tiene que hacerse, ¿no es cierto?, en un lugar Adecuado. correspondiente, que tenga todo, digamos, por cualquier intercurrencia o cualquier necesidad, ¿no es cierto? Y bueno, y un profesional, digamos, debidamente matriculado y especialista, ¿no es cierto?, en el tema. Claro, justamente te iba a preguntar, ¿qué riesgos tienes y qué es lo que tiene que tener en cuenta una mujer a la hora de decir, bueno, tomar esa decisión? La decisión de una cirugía de aumento. Sí. Bueno, primero, como hablamos previamente, el profesional al que va, ¿no es cierto? Sí. Parece mentira lo que voy a decir, pero tiene que ser médico y especialista, ¿sí? Tiene que ser un cirujano plástico, Claro. el que haga el procedimiento. El lugar donde se hace también es importante y también va a ser importante una serie de chequeos de laboratorios que nos van a dar una idea de la función hepática, de los parámetros de coagulación. Un examen cardiovascular es muy importante también hacerlo, de manera de detectar previo a la cirugía cualquier problemita que pueda ser corregido, de manera de saber, ¿no es cierto?, que no hay ningún riesgo aumentado o algo que corregir antes del acto operatorio. Eso sería también algo que agrega seguridad al procedimiento. Claro, seguro. ¿Y las edades en qué es conveniente? Porque viste que por ahí dicen, Sí. las chicas de 15 años lo piden. Dicen, no, el viaje a Disney Es o cierto. la fiesta o el implante mamario, ¿no? Es como mucho, me parece. No sé, vamos a ver, ¿qué decís vos? Yo que sos el que sabe? creo, Gabriela, que está también la decisión particular de cada profesional. Sí. Yo creo que una decisión de una cirugía de aumento mamario que va a implicar un cambio importante, Sí. tiene que venir de un razonamiento y de una decisión madura. En mi caso particular no tengo ningún problema de operarlas, pero siempre, nunca antes de los 18 años. Claro. De los 18 años en adelante, que han terminado el desarrollo en sus caracteres sexuales y demás, y ya prácticamente no hay tantos cambios, uno se asegura
es la forma en que lo hago yo, ¿verdad? No Sí, está digo, bien, es una responsabilidad criterio profesional, personal, digamos. Y bueno, el rango etario más solicitado está entre edades bastante tempranas, entre 20 a los 45, 48 años. Qué cosa, bueno. Sí, es verdad. Una cirugía muy solicitada hoy. Ajá. Sí. ¿Y qué cuidados hay que tener después que se hace el implante? ¿Cómo es el proceso después, digamos, el postoperatorio sería? Bueno, el postoperatorio hay que limitar la actividad física, por lo menos un caso de 2 semanas, 14 días sería inconveniente. Hay que utilizar también compresión, un corpiño compresivo en el postoperatorio. Hay muchos tratamientos que pueden hacerse posteriores también que en realidad acelerarían el proceso de la desedematización. Por supuesto que hay un poquito de edema, digamos, eso va semana a semana en disminución creciente posterior y eso puede potenciarse con algún drenaje linfático, existe también ultrasonido y otras cosas que pueden hacerse. Pero no hay mayores riesgos y en teoría, digamos, ¿qué tiempo de recuperación tiene la mujer después que se hace el implante? No, vuelve a hacer actividades habituales, digamos, y hacer actividad física estaría perfectamente correcto ya después de un mes, siempre gradualmente. Nunca de golpe, por ejemplo, alguien que utiliza mucha actividad, digamos, en esa zona, por ejemplo, un tenista, siempre progresivo y lentamente volver de nuevo a su actividad normal. Contame qué te dicen las mujeres que van al consultorio para decirte quiero hacerme un implante mamario. Bueno, en realidad, solamente estando ahí y viendo un cambio en la actitud, en la postura, en el lenguaje corporal de la paciente, uno puede darse cuenta cuánto en realidad logró, o cuánto cambio. Esto está ligado directamente, ¿no es cierto?, íntimamente con la autoestima de la paciente. Es un signo de femineidad por excelencia y por eso también es tan importante, como hablábamos anteriormente, en la reconstrucción, ¿no es cierto?, en los casos de cáncer. Eso sí. También tener psicológicamente debe ser un tema. Totalmente. El problema psicológico, trastornos que trae, digamos, son muy importantes y bueno, saber que existen estos tratamientos, porque aunque vos no creas, a nivel mundial, aproximadamente las pacientes mastectomizadas, ya sean que le sacan parcialmente la mama o que le sacan totalmente la mama, rondan los 15% de las mamas que se reconstruyen. Claro. Esto tiene múltiples motivos, ¿no es cierto? Pero a veces también es por desconocimiento. Entonces, claro, por no saber que existe esa posibilidad. Exacto. Hoy en día, que es muy importante saberlo, porque además es cierto, después que una mujer se hace una mastectomía es todo un tema psicológicamente. Seguro. Así que la posibilidad de recuperar su figura debe ser muy importante. Totalmente. ¿No? Saber que existe, que puede hacerse y bueno, cuáles son las técnicas, ¿no es cierto?, que pueden tenerse en cuenta. ¿No hay riesgo para después la detección de alguna posibilidad de aparición de un nódulo cuando uno se hace un implante? Esto está descartado y hay reuniones anuales de consenso interdisciplinarias, o sea, anatomopatólogos, cirujanos plásticos, radioterapeutas, especialistas en diagnóstico por imágenes y están año a año, digamos, llegando a tener todo. Hay gente que se está preparando específicamente y muy bien justamente para obtener mayor rédito de lo que son los controles postoperatorios y demás. Está demostrado que un equipo entrenado con personal capacitado no hay diferencias, no hay ningún problema, digamos, en la detección posterior de alguna recidiva, o algún otro tumor primario que pudiera ocurrir. Claro. Bueno, vamos a decir, si te parece, dónde podemos hacerte consultas, Rodolfo, por mail, por ejemplo, cirugía@rodolfobenech, ahí sale en pantalla, .com.ar, o si no, tenemos 2 direcciones de clínica de nefrología, en Avenida Freire 3048, llamando al 483-1917, o Clínica del Sol, Suipacha 2225, en el 453-2085, ahí las mujeres sacan todas las dudas. No hay ningún problema. Por haber venido. Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias a vos por la invitación. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos con más Había una vez una mujer.
Bueno, ya está Cristina con nosotros para hablarnos de los libros. Venimos hablando de cáncer de mama, pero bueno, con un mensaje esperanzador para que las mujeres vayan, se hagan los controles y se cuiden, ¿no es cierto? Está muy bien, eso es lo primero. Por eso hoy elegí algo que no tiene nada que ver con la temática, que era una opción que veníamos manejando en los programas anteriores. No, bueno, vamos a empezar a trabajar, Gaby, si te parece, y si los televidentes nos dan su apoyo con los mensajes, un poquito cada tanto con la literatura regional. Hoy está muy bueno que conozcamos la literatura del mundo, de Latinoamérica, pero también lo nuestro. Y hoy vamos a empezar con un autor, Hugo Wast, y con una novela, La Casa de los Cuervos, que seguramente a muchos televidentes que rondan entre los 50 y los 60 años les va a provocar una sonrisa nostalgiosa, porque era un libro de texto que leíamos normalmente cuando empezábamos primero o segundo año en el colegio secundario. Es muy interesante la novela. Hugo Wast en realidad es un seudónimo, vamos a empezar por presentar al autor, pero en realidad su nombre es Gustavo Martínez Zuviría. Él nació en Córdoba, pero se educó después aquí en Santa Fe, ahora que está tan de moda los jesuitas por el Papa Francisco, en el Colegio de la Inmaculada Concepción. Proviene de una familia muy acomodada, y ese Zuviría, que aparece como segundo apellido, no es casual, tiene un parentesco con ese famoso Facundo Zuviría, que para nosotros por ahí hoy es una calle, sin embargo fue un distinguido constituyente. Bien, él falleció en Buenos Aires en 1962. La obra de la que estamos hablando es de 1915-1916. Y te digo, ¿a vos te gustan esas novelas que tienen misterio, amores, muertes y esas cosas? Bueno, acá hay de está todo. Claro, tiene un contexto histórico muy sólido, está ambientada en nuestro Santa Fe en 1877. El lector se va a encantar porque va a reconocer, está ambientada en el casco fundacional, es decir, en el área de nuestra Plaza de Mayo. Incluso menciona calles como San Jerónimo, por ejemplo, que nosotros conocemos actualmente. El protagonista es Francisco Insúa. La historia transcurre durante el gobierno de Servando Bayo. Su hombre de confianza es nada menos que Simón de Iriondo. Aparecen entre los personajes históricos y determinantes de la historia Patricio Cullen, y la historia es esta. Francisco Insúa es un joven hacendado, antigobierno de cualquier gobernador, no importa. Él cada tanto se venía desde Helvecia con sus gauchos, con su montonera, para voltear al gobernador que estuviera. Que estuviera en ese momento. En ese momento. Y hay una historia de amor muy trágica. En la noche en que comienzan a desencadenarse los hechos, es la noche del compromiso de Cira Montarón, una joven muy bella, santafesina, hija de Pedro Montarón, que disimula bien su participación, pero es un conspirador, es uno de los conspiradores con Francisco Insúa. Esa noche Cira se va a comprometer con Carmelo Borja, un joven teniente de milicias, que a su vez tiene como jefe a Braulio Jarque, que es el jefe de policía de la ciudad. Se precipitan los hechos, se desata una tragedia. Insúa mata a Carmelo Borja y a Jarque. Es rescatado, verá el lector cómo, por Gabriela Borja, que paradójicamente es hermana de Carmelo y esposa de Jarque. Surge ahí una historia de amor en la Casa de los Cuervos que nosotros podemos, consultando en la Dirección de Turismo de Santa Fe, podemos ubicarla porque está en el trayecto de la zona de la costa. Bien. Y a partir de ahí... Bueno, para disfrutarlo. Por favor. Gracias como siempre, Cristina. Gracias a vos, muy Gaby. amable. Bueno, nos vamos, se nos terminó el tiempo. Les dejo otra vez nuestra vía de comunicaciones, el 156-315-054, o si no, pueden escribirnos a habiaunavezunamujer@gmail.com o en nuestro Facebook Había una vez una mujer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que el tema les haya gustado. Nos reencontramos el próximo sábado.
Diferentes sociedades en el mundo que dicen que entre los 35 y los 40 se aconseja tener una mamografía de base para ver cómo uno arranca los controles, y eventualmente después personas que por cuestiones muy particulares inherentes a antecedentes familiares o cuestiones personales que vienen de detecciones en sus mamas, pueden empezar con sus controles antes de ese tiempo. Pero para una mujer normal, por edad, 40 años, está perfecto. ¿Y es factible el tema del autocontrol que se hace la mujer? ¿Sirve? Sirve, el autocontrol sirve, pero la idea de una mujer controlada es que justamente si existiera algo lo podamos determinar antes de que se toque. Claro. La mamografía sin sentir, es decir, sin tener que llegar a sentir el nódulo o el bulto para la mujer, son lesiones que al ser no palpables tienen mucha mejor evolución, mejor respuesta, porque de la mano del tamaño de lo que se encuentre se habla perfectamente de probabilidades de hasta un 98% de curación o de pensar de que esto no va a volver a aparecer más. Claro, ¿y cada cuánto tiene que hacerse una mujer y en qué edad un control de estas características que vos estás hablando? En términos generales, la edad que nos define empezar con un control anual son los 40 años. Una vez al año a partir de los 40. Hay algunas normas de diferencia, porque cuando ya está el nódulo... Bueno, por ejemplo, ¿qué avance puede tener esta enfermedad? Supongamos, porque nosotros decimos el control se hace una vez por año. Si aparece un pequeño nódulo, ¿cómo crece en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo puede ser realmente peligroso? Y en términos generales, el año está definido justamente porque si de un año para el otro uno no se logra determinar alguna cuestión que todavía está también no visible para los métodos de diagnóstico que tenemos, puede hacerse visible en el próximo control, en el año posterior, sin que nos cambie el pronóstico de esa paciente. Claro, sí. Te quiero preguntar por los antecedentes familiares, a lo que vos hacías referencia, porque bueno, también se conoció desde esta... Bueno, vamos a hablar, como dijimos en Había una vez, una mujer de cáncer de mama, y para eso está con nosotros una reconocida mastóloga de nuestra región, la doctora Lilia Lugo. Le agradecemos que haya venido. Gracias, Lilia, por estar aquí. Gracias, Gabriela, por la invitación. Bueno, queremos hablar de cáncer de mama. Lo primero que quiero preguntarte es si esta enfermedad se puede prevenir a través de un diagnóstico, digamos. Sí, lo que tiene esta enfermedad es detección precoz. Y de la mano de la detección precoz es que está todo lo que viene de pronóstico favorable posteriormente. Claro. Entonces, siempre la idea es poder entrar en controles de mamografía. Entonces, hablando de lesiones que pueden detectarse a través de Muy buenas tardes, bienvenidos a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar del tema cáncer de mama. Nos vamos a ocupar de su detección precoz, de cómo prevenirlo y qué influencia tienen los antecedentes familiares en esta enfermedad. 18.000 nuevos casos hay por año en la Argentina de cáncer de mama. Enseguida venimos.